Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el precio de la vivienda en todo el mundo. Vamos a hablar también sobre el precio de la vivienda en España. Vamos a ir viendo qué está ocurriendo con la vivienda, qué está pasando con las hipotecas, qué está pasando con el precio. ¿Es verdad que estamos de nuevo en una nueva explosión de una burbuja inmobiliaria, pero esta vez mundial? ¿O realmente solamente estamos en un pequeño bache, pero que luego después la vivienda volverá a subir? De eso quiero hablaros en este vídeo. Vamos a ir analizando como siempre gráficas que os van a gustar mucho, y vamos a ir viendo qué está pasando en los diferentes países, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Europa, qué está pasando en España, qué está pasando en Alemania, y si eso nos puede repercutir, si la caída precipitada de la vivienda podría provocar una gran inestabilidad económica en todo el mundo. Vamos a empezar. Fijaros en esta gráfica. Por primera vez en la historia de Alemania, las hipotecas han caído por debajo del 54% anual. Esto es un tortazo en toda regla. Las hipotecas en Alemania, motivadas por la subida de los tipos de interés, han subido muchísimo, tanto que la gente sencillamente ya no se puede hipotecar. Es verdad que me podéis decir que aunque no se crean hipotecas, es más posible que la gente esté comprando directamente en cash, en dinero en efectivo. Pero las hipotecas siempre han sido un elemento clave en las viviendas. Si no se conceden hipotecas, si los fondos de inversión ya no ven atractivo el mercado inmobiliario, tarde o temprano se produce un shock en la oferta de las viviendas, en la demanda de las viviendas, y la gente deja de comprar vivienda. Se paralizan las ventas y la vivienda, tarde o temprano, acaba cayendo de precio. Esto es lo que está ocurriendo en Alemania. Por eso veis estos porcentajes tan altísimos en la concesión de hipotecas. Un 54% es una auténtica barbaridad. Pero, ¿lo que le está pasando a Alemania le está pasando a España? ¿Están cayendo también las hipotecas aquí? Vayamos al colegio de notarios. Siempre acudo al colegio de notarios porque para mí es la fuente más independiente que hay. Es el registro de lo que ocurre. No acudo a otras fuentes, no acudo a periódicos, no acudo a web. Acudo directamente a los registros. Para mí es la forma más independiente y más autorizada, en donde podemos ver lo que está ocurriendo de verdad con la vivienda. En esta gráfica de España, del Colegio de Notariados de ahora mismo, de apenas unos días, podréis ver claramente cómo el número de hipotecas en España ha caído un 24,4%. También ese dato es muy preocupante. Son muchísimas las hipotecas que se han dejado de conceder. Este dato nos indica que, al igual que está pasando en Alemania, aunque a una menor velocidad, en España también se están dejando de comprar casas, en España también se están dejando de dar hipotecas. La causa, al igual que en Alemania, es la subida de los tipos de interés. Pero vayamos al resto del mundo. Fijaros en esta noticia. Por primera vez desde 2015, el precio de la vivienda en Europa ha bajado en un trimestre. De los 27 países que forman la Unión Europea, 15 han registrado caídas en el precio de la vivienda. Esto hacía 8 años que no ocurría. Prácticamente nos tendríamos que remontar a la burbuja de 2008 para ver una caída del precio tan ajustada en tantos países y a la vez. Pero fijaos en esta gráfica. En todo el mundo está pasando lo mismo que en Europa. En Nueva Zelanda, en Canadá, en Suecia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, en los principales mercados de vivienda en el mundo. Está ocurriendo lo mismo que en Alemania o que en España. El precio de la vivienda está cayendo. En estos mercados sí que es cierto que la caída de su precio es mucho mayor que en el de España, pero también es verdad que en todos estos mercados el precio de la vivienda estaba mucho más sobrevalorado que en España. La razón fundamental de esta subida de precio brutal que se produjo sobre todo en 2021 fue las inyecciones de liquidez que los bancos centrales emitieron después de la pandemia. Estas inyecciones de liquidez hicieron subir muchísimo el precio de la vivienda, tanto que una vez que los bancos centrales han retirado los estímulos financieros, el precio empieza a caer con fuerza. Fijaros en esta gráfica. Esto es la caída del precio de la vivienda en todo el mundo. En azul oscuro es en qué porcentaje ha caído la vivienda. Como podréis apreciar, al final de la lista está España, como uno de los países donde menos ha caído la vivienda. Pero al principio de la lista te encuentras a Dinamarca, con una caída ya del 6,5%. Es verdad
que los porcentajes todavía son pequeños, 5%, 4%, 3%, pero es muy indicativo que a nivel mundial, en todo el mundo, el precio de la vivienda esté cayendo. Y la razón fundamental de que esté cayendo es la subida de los tipos de interés. La subida de los tipos de interés provoca una estrangulación de la liquidez del mercado. Y la liquidez es lo que infla las burbujas. La burbuja inmobiliaria, como toda burbuja, se alimenta de dinero, de liquidez. Si deja de haber liquidez en el mercado, si los fondos de inversión dejan de comprar pisos, si la gente deja de hipotecarse, las casas caen. Fijaros en esta gráfica. Arriba tenéis el incremento del precio de la vivienda en España. Abajo tenéis el incremento de la masa monetaria en el mundo. Si os dais cuenta, si os fijáis bien en el círculo azul de la gráfica de abajo, podréis ver que en 2021 se produjo un aumento espectacular de la masa monetaria. Y que justamente ese aumento espectacular de la masa monetaria coincide exactamente con el aumento de precio que se produjo en España en el año 2021. Es decir, el aumento de la vivienda de estos últimos años, el aumento de la compraventa de viviendas, fundamentalmente fue provocado por la inyección de los bancos centrales de dinero en el mercado. Cuando se produjo la pandemia, todos recordaréis que los bancos centrales acordaron realizar masivas inyecciones de liquidez en el sistema. Estas inyecciones de liquidez acabaron en los bancos. Y los bancos lo que hicieron fue prestar a prácticamente intereses cero o muy bajos a los fondos de inversión. Los fondos de inversión, a su vez, realizaron compras masivas de vivienda con el dinero que le prestaban los bancos, que a su vez había sido prestado por los bancos centrales. Es por esta razón que en 2021 veis en la gráfica esa subida brutal de la masa monetaria y esa subida brutal en las ventas y en el precio de la vivienda. Aquí podéis ver la correlación de forma mucho más clara. Si os vais a 2021, veréis cómo el Banco Central Europeo emitió casi 4.000 millones de euros en apenas unos meses. Casi 4.000 billones de euros. Esa brutalidad de dinero, hablamos de 4 millones de euros, fundamentalmente fue a activos, y entre esos activos, en 2021, estuvo la vivienda. Fueron estas inyecciones de liquidez de los bancos centrales los que provocaron esa subida. Y, al igual que provocaron la subida de la vivienda, inyectando muchísimo dinero, la retirada de la liquidez también acabará provocando la bajada del precio de la vivienda. Bien, vamos a ver detenidamente esta gráfica, que es también muy interesante. Fijaros, en verde, esto es España. En verde es el porcentaje de financiación, el porcentaje de hipoteca que hay en la compra de una casa. El rojo es el número de compra-ventas de casas que han tenido financiación, que han tenido hipoteca. Como veis, el porcentaje en la financiación no ha hecho más que bajar. Es decir, las casas que se han comprado, o que se han comprado, por ejemplo, en febrero de 2023, apenas han tenido un 30% de financiación y el otro 70% ha sido en efectivo, en casa. Si os fijáis, si os vais más atrás y os vais a la burbuja de 2008, veréis que en la burbuja, como era una burbuja hipotecaria, la mayor parte del dinero en las compras de las casas era en hipoteca. Llegaban a superar el 80% de la compra. En cambio ahora, la mayor parte de la compra es directamente en efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las compras que estáis viendo ahora no son compras financiadas. Quiere decir que son compras de refugio de dinero. Es decir, son ventas antiinflación. Son ventas de gente que tiene dinero en el banco, saca el dinero en el banco y decide invertirlo en vivienda para protegerlo de la subida de la inflación que estamos viendo estos meses. Pero, ¿por qué digo que la vivienda va a bajar? ¿Quiero meteros miedo? ¿Quiero meter miedo a la gente que quiere comprar vivienda? No. Lo digo por esta gráfica. Esta gráfica son las condiciones crediticias en Estados Unidos de los bancos. Como podéis ver, el porcentaje de bajada en la concesión de créditos de los bancos es brutal, es enorme, nunca había bajado tanto. Prácticamente nos tendríamos que remontar a la pandemia para ver una restricción crediticia tan grande. Si los bancos dejan de prestar dinero, dejan de dar liquidez a los fondos de inversión y a los particulares, estos no pueden comprar casa. Es por esta gráfica por la que digo a la gente que en estos meses, o probablemente estos años, si los tipos siguen altos, si las condiciones crediticias siguen como están, la vivienda no va a subir. Y no va a subir porque sencillamente se va a quedar sin liquidez.
no va a haber liquidez para poder comprar viviendas y por lo tanto para subir su precio. Todo lo contrario, lo que va a ocurrir es que los fondos de inversión que han invertido en vivienda intenten vender antes de que el valor de la vivienda se deprecie. Aquí tenemos las compraventas en España en los últimos meses. En el último mes, la compraventa en España han caído un 13,1%. Es verdad que me diréis que todavía la compraventa no cae a unos niveles muy altos, un 13 todavía es asequible. El problema es que esta tendencia de caída en las ventas en España va a seguir. Y va a seguir por todo lo que he expuesto anteriormente. Va a seguir porque las condiciones crediticias son muy malas. Va a seguir porque los tipos de interés son muy altos. Y la gente o los fondos de inversión no pueden invertir en vivienda. Lo que ocurre en España es que hasta que las condiciones económicas no sean muy malas, probablemente sigamos viendo una disminución en la compraventa de viviendas, pero no tanto en el precio. En la anterior crisis, la mayor parte de las ventas se produjeron en los años 2013, 2014 y 2015. Y eso fue porque fueron los años donde más paro aumentó en España. Es decir, hasta que no se produce un gran aumento en el paro, no se produce una gran disminución en el precio de la vivienda. Es posible que hagan falta un par de años o incluso 3 años para que realmente podamos ver unos porcentajes altos en bajada del precio de la vivienda. Fijaros en esta gráfica. Estas son las estimaciones en el precio de la vivienda en el Reino Unido. Las estimaciones hablan de que para 2024 la caída del precio sobrepasará el 10%. Pero se estima, o los analistas estiman, que si se produce una disminución en los tipos de interés, una relajación en los tipos de interés, y estos vuelven al 2% o incluso al 0%, provocada sobre todo por una esperada recesión, entonces el precio de la vivienda volvería a aumentar, pero ya no sobrepasaría el 0% hasta 2026. Esta gráfica tenerla en la cabeza porque es posible o puede ser que sea verdad en el caso de que los tipos de interés bajen. Si los tipos de interés se mantienen altos, esta gráfica no servirá para nada, y lo que sí que tendréis es esa caída del 10%. Comparemos la situación actual con la situación de 2008. Fijaros esta gráfica. Esto es el porcentaje de dinero con relación al sueldo que tenía que usar un americano en 2008 con respecto a 2022. Perdonad, en 2022 con respecto a 2008. En 2008 el precio de la vivienda llegó a subir tanto que el porcentaje fue del 41%. Pero en 2022 el porcentaje ahora es del 43,5%. Es decir, la situación actual para la compra de una vivienda es peor que la de 2008, cuando se produjo el gran crack. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que probablemente la caída en el precio de la vivienda sea aún superior que la caída que se produjo en 2008. Fijaros esta otra gráfica. Esto es el precio que se alcanzaron en Estados Unidos en la vivienda en la burbuja de 2008 y la burbuja actual. Como podéis ver, el precio ahora mismo es muchísimo mayor que el que se había alcanzado en 2008. Si os dais cuenta, en el 2008 llegaba a 184. Pero es que ahora estamos hablando de 308.000 dólares, miles de dólares. Esto es brutal. Quiere decir que prácticamente valen ahora casi el doble de lo que valían en la crisis de 2008. Esta gráfica también es muy interesante. Fijaros, la línea gris, azul clarito, es el porcentaje de dinero que tienes que dedicar si te quieres comprar una casa financiada. La línea azul, esto es Estados Unidos, la línea azul es el porcentaje de tu sueldo que tienes que dedicar si te vas al alquiler. Es decir, actualmente la subida de tipos han provocado que ya no sea atractiva la compra de la casa. Ahora mismo te sale mucho más caro comprarte una casa con los tipos actuales que alquilar la casa. Esto hacía más prácticamente desde la crisis de 2008, desde 2009, que no ocurría. Desde 2009 ha sido más interesante, económicamente hablando, comprar y pagar una mensualidad financiada que alquilarte una casa. Eso en 2022 ha cambiado, y ha cambiado de forma radical. Ahora sale muchísimo más rentable alquilar la casa que comprar. El esfuerzo económico que tiene que hacer una familia si decide comprar la casa es del casi un 40%, en comparación con el 25% que realizarías si alquilases. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Lo que está ocurriendo es que el precio de la vivienda es muy sobrevalorado y muy inflado
por las inyecciones de liquidez de los bancos centrales durante los últimos años, está empezando a caer. Los fondos de inversión y los particulares están ya viendo la vivienda como algo poco atractivo. De esta forma, se está produciendo una gran parálisis, sobre todo en las ventas, sobre todo en las hipotecas, como habéis visto en Alemania, o por ejemplo en España. No tanto todavía en el precio. Como he dicho muchas veces en otros vídeos, el precio de la vivienda normalmente tarda bastante en caer, mucho más que las ventas o las hipotecas. Primero son las hipotecas, luego vienen las ventas, y por último, cuando la situación económica es muy mala y hay un gran aumento del paro, se produce la bajada del precio. Pero esto es una tendencia global. Por favor, tenéis que entenderlo de forma muy clara. Estamos hablando de un mundo global. Estamos hablando de que esto que está ocurriendo en Alemania, que está ocurriendo en Dinamarca, que está ocurriendo en Alemania, en todos los países del mundo, también va a acabar ocurriendo aquí. Por la misma sanción, por la misma razón de que los pisos subieron muchísimo en 2021 por la situación económica y la inyección de los bancos, también van a acabar bajando en los próximos años si los tipos de interés siguen muy altos. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Sí, lo único que resulta atractivo es el alquiler, siempre y cuando el precio sea razonable. Ahora mismo, como habéis visto en la gráfica, la situación es esa. O sea, ahora mismo los tipos de interés son tan altos que si tú decides comprarte la casa financiada, si te la compras al pum pum, evidentemente sales ganando, pero si no tienes el dinero en efectivo, es decir, si no tienes 300.000 euros en el bolsillo y te quieres ir a vivir en una casa y la quieres financiar con una hipoteca, hablamos de tipos de interés que están casi al 3,5 o el 4. Hablamos de que te vas a mensualidades fácil de 1.500, 1.700 euros al mes. Hablamos de casas pequeñas, no te metas en un... Si hablamos ya de casas grandes, estamos yéndonos ya a 2.000 o 2.500. Eso hipotecándote. ¿Te puedes comprar una casa en un sitio apartado que tenga un precio de 150.000 euros? Sí, claro. Si te vas a un sitio muy lejos de Madrid, por ejemplo, o de Barcelona, o de Zaragoza, o de las grandes capitales, claro que te puede interesar hacerlo así. Pero si quieres comprarte una casa en Barcelona, por ejemplo, tu única solución prácticamente, si no tienes una cantidad en efectivo muy alta, es el alquiler. La impresora tiene muy mala leche. Realmente ha sido un poco timo. Estos años ha sido un poco timo porque siempre en España se ha dicho que el precio de la vivienda estaba regulado por la ley de la oferta y la demanda, y es verdad. Pero si te fijas, si has visto las gráficas, te das cuenta que ese precio de la vivienda ha sido adulterado. Es decir, en 2021 la vivienda no subió brutalmente por la ley de oferta y demanda. Subió brutalmente porque los bancos centrales inyectaron enormes cantidades de dinero. Inyectaron tanta cantidad de dinero que los fondos de inversión usaron esas cantidades brutales de dinero a intereses bajísimos para comprar casas y subir el precio. Es decir, adulteraron el sistema. ¿Qué perspectiva le ves al resto de sectores inmobiliarios, locales, oficinas, naves? A ver, esta crisis es distinta que la de 2008. Lo has visto en la gráfica. La crisis de 2008 fue fundamentalmente de hipotecas, ¿de acuerdo? Esas hipotecas se fundamentaban en grandes construcciones de casas. Se construyó muchísimo en 2008. Por lo tanto, cuando las hipotecas bajaron, cuando el sistema se derrumbó, todas estas construcciones cayeron y provocaron una enorme y brutal cantidad de paro. Esta situación ahora es distinta. ¿Por qué? Porque la compra de vivienda, el aumento del precio de la vivienda de estos años, no ha sido tanto por construcción, sino ha sido por compra de segunda vivienda o vivienda ya existente. Con lo cual, aunque se pegue un derrumbe, aunque se pegue una gran bajada en el precio, yo no creo que golpee directamente al sector inmobiliario. Yo no creo que se provoquen unos despidos brutales de gente que construya pisos como se produjeron en 2008. Habrá despidos, pero no tan fuerte ni tanto impacto como en 2008. ¿Podríamos acabar usando casas prefabricadas? No lo sé. Para usar casas prefabricadas es terreno. Si tienes terreno y te lo permiten, a lo mejor sí, no tengo ni idea. La verdad es que el tema de casas prefabricadas no tengo ni pajolera idea de si puedes usarlo, de que si se puede cambiar las leyes y es más fácil. No lo sé. Al final todo depende de cómo avance la crisis. Si la crisis avanza mucho y se piensa que es mejor comprarte un terreno y montarte una casa prefabricada en ese terreno que hacer una casa, es posible.
en países que han rebajado los precios, se han rebajado los requisitos urbanísticos, pues es que ahora mismo las bajadas son pequeñas. Porque fíjate, el país que más ha bajado el precio ha sido Dinamarca y lo ha bajado un 6,5. O sea, todavía no son bajadas del 44% que llegamos a ver en España. Cuando pase eso, probablemente cambien las normas. Cuando veamos esas bajadas, sí. Ahora mismo, es lo que os digo, ahora mismo, si veis el balance del Banco Central Europeo, vas a ver que la cantidad de masa monetaria todavía sigue siendo muy alta. Todavía no es disminuido lo suficiente con lo que podamos ver caídas de precios de más de 2 dígitos. Pues fíjate, en el boom del 2008 los precios no eran normales. No eran normales, pero fíjate la gráfica de Estados Unidos. El precio de 2008 de las casas era casi la mitad de lo de ahora. O sea, la cantidad de liquidez que se ha inyectado en el sistema y que ha acabado en la vivienda es tan alta, tan brutal, que en algunos países dobla a la situación de 2008. Esto quiere decir que estamos en una situación muy peligrosa. Si esto colapsa, si la caída del precio se acelera, el tortazo económico que nos vamos a dar va a ser gordísimo, porque las viviendas en muchos países están mucho más sobrevaloradas de lo que estaban en 2008. ¿Ves posible que los bancos den carencias al pago de las hipotecas? Harán lo que sea. Harán lo que sea. Si se produce una gran huida, una gran posibilidad de caída de casas en las hipotecas, si se produce un gran crack en las hipotecas, evidentemente los bancos lo que no quieren es perder dinero. Por supuesto que intentarán negociar todo lo que puedan antes de quedarse con las casas. Recuerda que en una situación de caída del precio de la vivienda, los bancos no quieren quedarse con las casas, porque esas casas se devalúan muy rápido. Entonces no intentarán todo lo que sea para mantener los ingresos vía hipoteca. Tenéis que entender una cosa muy importante que mucha gente no sabe. Hay muchos bonos bancarios en el sistema económico que están referenciados a las hipotecas. Es decir, son bonos que se encapsulan y lo que tienen son dinero procedente del pago de hipotecarios. Si se produce una gran destrucción, una gran caída, una gran venta en las casas y la gente deja de pagar estos bonos caen en picado y pueden acabar provocando el colapso de los bancos. Por eso los bancos van a intentar hacer lo que sea contigo, negociar todo lo que puedan contigo, para evitar que estos bonos se derrumben. Así que no os preocupéis los que estáis hipotecados, que es más que probable que el banco haga lo que sea para que tú no pierdas la casa. ¿Qué sentido tiene que Occidente se empeñe en ser menos competitivo mientras Oriente se empeña en ser más competitivo? Lo que le ocurre a Occidente es la búsqueda total del beneficio. Lo que ha ocurrido estos años es que en esa búsqueda total del beneficio Occidente ha llevado sus medios de producción a Oriente. ¿Por qué? Lo ha hecho porque Oriente pagaba mucho menos la mano de obra. Y además, en muchos casos como en China, era mano de obra especializada. Era mano de obra que podía fácilmente construir la tecnología que necesitaba Occidente, pero a un precio de coste mucho menor. ¿Qué ocurre? Al llevarte tú todos tus medios de producción a Oriente, provocas una dependencia de Oriente que Occidente no entendía o no vio venir. Esto quiere decir que ahora los medios de producción están en Oriente. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de las farmacias. Los medicamentos más básicos, como las aspirinas, no se fabrican en Europa, se fabrican en China. Con lo cual, si China, por la razón que sea, decide no exportar o parar el comercio con Europa, Europa se quedaría sin aspirinas. Los albañiles se están jubilando. ¿Cómo puede afectar esto al precio de la vivienda? Eso es un problema que está ocurriendo no solo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos también. La mano de obra especializada se envejece y no hay sustitución rápida. Entonces, cada vez están teniendo un problema más de encontrar gente especializada. Y efectivamente, esto puede acabar provocando daño en las constructoras. Pues sí, seguramente si hay gente que esté viendo este vídeo y esté metido en constructoras, tenga este problema. Tenga el problema de que le cueste muchísimo buscar gente especializada. Es un problema del envejecimiento de Europa. Al envejecer Europa, la gente especializada de 50, 60 años se acaba jubilando. Y cuando se acaba jubilando, no tiene un reemplazo generacional inmediato. Y esto sí que acabará provocando y hará daño en la economía. Puede llegar el momento en el que el banco tenga tantas casas que tenga la soga al cuello. Efectivamente, hay una cosa muy clara.
En la anterior crisis, los bancos se llenaron de casas, pero fueron rescatados mediante inyección de liquidez o mediante compra de bancos por los propios gobiernos. El problema es que si nos metemos en una crisis de deuda y los estados ya no pueden meter esa liquidez para rescatar a los bancos, ¿quién rescata a los rescatadores? Esa es la pregunta que os tenéis que hacer. ¿Quién rescata al sistema? Si se queda sin liquidez, ¿cómo salvan los bancos? China ya tiene también su problema con el sector inmobiliario. Ya habéis visto, si habéis visto mis vídeos de Evergrande, de lo que está pasando en China ocurre igual. En China tienen también un problema enorme con la vivienda. La diferencia de China es que ellos no se hipotecan. Ellos cuando compran la casa la hacen siempre en casa. Nunca se hipotecan, o las hipotecas son bajísimas en China. En China, por ejemplo, lo que se hace es que toda la familia ayuda normalmente al varón, porque en China es una sociedad muy tradicional, y lo que se hace es que normalmente es el varón el que compra la casa. Entonces toda la familia ayuda al varón económicamente y este hace una compra de vivienda. Normalmente en China lo que se hace es que esa compra de vivienda se hace con suelo estatal, todo el suelo es del Estado, y se hace con una promoción a X años, es decir, tú compras sobre plano en China. Lo que ha ocurrido en la última crisis financiera en China es que, por ejemplo, Evergrande se ha pegado un tortazo porque llegó un momento en que los hipotecados vieron que las construcciones de casa en China no se iban a realizar con su dinero. Es decir, Evergrande jugaba con el dinero anticipado que le pagaban los que iban a comprar casa en China, tuvieron problemas económicos y llegó un momento en que no se garantizó la construcción de esas casas. Eso es lo que ocurre en China. ¿Cómo cree que se evolucionará el precio de la vivienda en los próximos años? Pues es lo que he dicho en el vídeo. Pueden ocurrir dos cosas. Que la recesión o la depresión sea tan grande que acaben provocando una bajada brutal de los tipos de interés. En ese caso puede pasar que otra vez tengamos unas inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo o de la Fed y se provoque una nueva subida en el precio de la vivienda. Yo lo dudo muchísimo que eso ocurra. Yo pienso que vamos a caminar en esta inflación, unos tipos altos con recesión, y que nos vamos a comer por lo menos 3-4 añitos de bajada de precio de la vivienda. Esa es mi opinión, pero es mi opinión personal.